Well, I want to begin by expressing my appreciation for you allowing me and inviting me to be here this morning. Quiero empezar expresando mi agradecimiento con ustedes por permitirme estar aquí en esta mañana. It's a great privilege for me to be here. Es un gran privilegio para mí estar aquí. It's a great privilege to be able to minister the Word of God to you. Es un gran privilegio administrar o presentar ante ustedes la palabra de Dios. I'd like to ask a couple questions here at the beginning. I'm wondering how many of you have pastored for at least 10 years. Raise your hand if you would. Quisiera empezar con algunas preguntas. Quisiera saber cuántos de ustedes han sido pastores por 10 años o más. Levanten la mano. That's good. How many have pastored for at least 20 years? Yo he sido pastor por al menos... ¿Cuántos de ustedes han sido, pastores por lo menos por 20 años? How about 30 years? ¿30 años? How about 40 years? 40 años. Well, you don't pastor for 40 years generally for the money. Uno no pastorea por 40 años pensando en la plata. Usually it's because there's a strong sense of calling. Generalmente es porque existe realmente un sentido de llamado. I have great respect for that. Y yo respeto eso mucho. So, I'm in the presence of men who have served the Lord faithfully for many, many years. Estoy en presencia de hombres que han servido al Señor por muchos, muchos años. I pastored myself. I started pastoring before I was married, and I've been married for 32 years. Yo mismo empecé a pastorear antes de casarme y he estado casado por 32 años. Yes. So, let's begin with prayer. Empecemos con una oración. Father in heaven, we ask this morning that the ascended Christ would speak, would minister through the Word of God. Padre Celestial, queremos pedirte en esta mañana que el Jesucristo ascendido ministra nuestras vidas a través de tu palabra. We understand that the ascended Christ works through the Holy Spirit through the Word. Entendemos que el Cristo ascendido obra a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra. And therefore the Word is without power apart from the Spirit of God. Y por lo tanto, la palabra carece de poder sin la ayuda del Espíritu Santo. It's through the Spirit that the Word works. Es por medio del Espíritu Santo que la palabra hace su obra. Therefore we ask this morning that you would open the Word of God up to us. Por lo tanto, te pedimos en esta mañana que abras tu palabra a nuestros ojos. And may you open our hearts to the Word. Y que abras nuestros corazones a tu palabra. May you tear down those things that need to be torn down. Derriba aquello que debe ser derribado. And may you renew us and strengthen us in Christ. Y renuévanos y fortalécenos en Cristo. This we ask in Jesus' name. Amen. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. This morning I'm going to begin with Luke chapter 16, and I'm not going to read this in English. I'm going to ask Daniel here if he would begin and he can read my text. We'll start with Luke chapter 16, verse 1. Read on through that, say verse 13. Vamos a empezar en esta mañana, vamos a leer Lucas capítulo 16. Yo no voy a leerlo en inglés, le voy a pedir solamente a Daniel que lo lea en español. Capítulo 16, versículos del 1 al 13. Me tomo la libertad de leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo
Haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. The parable here of the good or the unfaithful steward, the unjust steward, La parábola aquí del mayordomo infiel o del mayordomo injusto fits the topic that Eddie gave to me. concuerda con el tema que Eddie me dio. Eddie asked me if I would come and teach and preach about stewardship relative to the ministry. Eddie me pidió que viniera y enseñara y predicara acerca de la mayordomía en relación con el ministerio. So if you don't like the topic, it's all Eddie's fault. Así que si el tema no les gusta, es culpa de Eddie. I had actually prepared to speak on another subject. Yo de hecho ya me había preparado para hablar de otra cosa. I was going to lecture on hermeneutics and preaching Christ from the Old Testament. Me iba a dedicar a enseñarles acerca de la hermenéutica y cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. But 2 weeks before I left town, I received an email from Bill Green saying, Eddie wants you to teach on stewardship. Pero 2 semanas antes de irme, de salir de mi país, recibí un correo de Guillermo Green diciéndome: Eddie quiere que enseñes sobre esto. But I believe in the sovereignty of God, so I won't blame Eddie. Pero yo creo en la soberanía de Dios, así que no le voy a echar la culpa a Eddie. The Lord put me on a different path. El Señor fue quien me puso en un camino diferente. And for that reason, this is why we look at the parable of the unjust steward this morning. Y es por esa razón que esta mañana estamos viendo la parábola del mayordomo infiel o injusto. This is a wonderful parable. Es una parábola maravillosa. We have a story here about a rich man. Aquí tenemos la historia de un hombre rico. It was very common in the ancient world. Y muy comúnmente en el mundo antiguo. Think of Joseph and Potiphar. Piensen por ejemplo en José y en Potifar. Joseph was a steward in Potiphar's house. José había sido mayordomo en la casa de Potifar. And Joseph established himself as a very faithful steward. Y José se había dado a conocer como un mayordomo muy fiel. And therefore it was not long before Joseph was put in charge of Potiphar's house. Y por lo tanto no pasó mucho tiempo antes de que él fuese puesto a cargo de la casa de Potifar. And therefore we see it was not uncommon then for a rich man to have a steward that was in charge of all of his house. Por lo tanto, no era poco común tener a una persona rica que tenía a su mayordomo a cargo de toda su casa. And that steward had great authority. Ese mayordomo tenía gran autoridad. That steward could conduct business in the name of his master. Ese mayordomo podía hacer negocios en nombre de su señor. This included managing his assets, Esto significa manejar todos sus bienes, buying and selling, comprar y vender, managing his money, administrar su dinero, managing other stewards. administrar a otros sirvientes, a otros mayordomos. And therefore these stewards had great authority. Y por lo tanto, estos mayordomos tenían gran autoridad. And as a result, there was an opportunity for a steward to misuse his Y authority. por lo tanto, también era una oportunidad para que el mayordomo hiciera mal uso de su autoridad. And the master has learned that his steward is unjust, unfaithful. Y este amo se ha dado cuenta de que su mayordomo era injusto, infiel. And as a result, he has made a decision that he is going to release his steward from his responsibilities. Y como resultado, ha tomado la decisión de despedir, de liberar a su mayordomo de todas sus responsabilidades. Well, the steward learns that he's about to lose his position, Cuando el mayordomo se da cuenta de que está a punto de perder su posición, and he reasons to himself, y empieza a pensar para sí mismo: I'm too weak or old to dig ditches and do manual labor. dice, estoy muy viejo, ya muy débil para cavar, para hacer trabajo manual. Maybe he's just too lazy. Quizás sea más bien muy vago.
Most guys don't admit to that. La mayoría de personas no va a admitir que es vago And he's too proud to beg. y es muy orgulloso para ponerse a pedir limosna. This is a man who's used to having a certain position of status, esteem, authority, and power. He's not about to beg. Es un hombre que está acostumbrado a cierto estado de poder, de autoridad, a cierta posición. No se va a poner a mendigar. And therefore he sees an opportunity to secure his immediate future by being shrewd. Así que ve una oportunidad para actuar sagazmente y asegurarse su futuro inmediato. All those who are in debt to his master, he gathers them together. Reúne a todos los que estaban en deuda con su señor. And one by one he goes to them, Y uno a uno va con cada uno de ellos. beginning with a man who owed his master 100 measures or 100 barrels of olive oil. Empezando con uno que le debía a su maestro 100 barriles de aceite de oliva. Now, under Jewish law, Ahora, bajo la ley judía, it was inappropriate to take advantage of those that you bought and sold with in terms of usury, interest. era injusto aprovecharse de aquellas personas a las que uno les vendía o compraba en términos de cobrar intereses. We see here the creativity of the sinful heart, though. Así que aquí vemos la creatividad de un corazón pecaminoso. So what they did is they built the interest into the purchase price. Lo que hicieron fue meter el interés dentro del precio de la compra. If you bought 50 measures or 50 barrels of oil, Si se compraban 50 barriles de aceite, in a certain given amount of time, the price then was 100 barrels of oil. después de cierto tiempo esos 50 valían 100 barriles de aceite. And this servant says, write down your debt from 100 barrels of oil to 50. Y este mayordomo le dice, baje su factura, cámbialo de 100 a 50. Imagine how happy this man was. Imagínense la felicidad de ese deudor. His debt was cut in half. Su deuda cortada a la mitad. How do you think that guy views the shrewd steward? ¿Cómo creen ustedes que quedó el mayordomo ese ante los ojos de aquel deudor? This shrewd steward is using earthly goods to secure favor among people. Este mayordomo está siendo audaz, sagaz para asegurarse el favor de las personas a través de bienes de este mundo. And now the shrewd steward goes to a man who owes his master 100 measures of wheat. Y ahora el mayordomo va donde uno que le debe a su amo 100 medidas de grano. And he has him write down the debt from 100 measures of wheat to 80 measures of wheat. Y le dice que baje la deuda de 100 a 80. We see a difference here between the wheat and the olive oil. Vemos la diferencia entre el grano y el aceite de oliva. Olive oil was one of the most basic commodities of the ancient world. El aceite de oliva era una de las necesidades más básicas del mundo antiguo. The Mediterranean people used it in cooking. La gente del Mediterráneo lo usaba para cocinar. It had medicinal purposes. Tenía propósitos medicinales. They would apply it to their skin. Lo aplicaban a la piel. They would put in lamps and burn it and provide lighting for their homes. Lo ponían en lámparas para arder y proveer luz a sus casas. Olive oil was stable, so it wouldn't rot like wheat. El aceite de oliva era estable, por lo tanto no se podría como el grano. And therefore, it was a way for people to store wealth. Entonces era una manera de acumular riqueza realmente. Olive oil was as basic to ancient society as rice and beans and petro is to Costa Rica. El aceite de oliva era tan básico para la sociedad antigua como lo es para nosotros los costarricenses el arroz, los frijoles y la gasolina. All right, you get it. So this man is using his master's earthly goods Así que este hombre utiliza los bienes terrenales de su amo in a way that is very shrewd. de una manera muy sagaz. And he has secured his immediate future here upon this earth. Y así se ha asegurado su futuro inmediato sobre la tierra. He has made many friends. Ha hecho muchos amigos. And now these amigos will invite him into his home in his hour of need. Ahora estos amigos lo van a recibir en su casa cuando esté en necesidad. And they will provide for him. Y van a proveer para él. His master hears what he has done. Este amo se da cuenta de lo que su mayordomo hizo. And his master commends him not
for his honesty, Y este mayordomo dice que lo alaba, pero no por su honestidad, but for his shrewdness. sino por su sagacidad. Does this resonate? ¿Les suena familiar? And therefore, we need to understand that the Bible is not commending dishonesty. Debemos entender que la Biblia no está alabando la deshonestidad. Do you understand the point that Jesus is making? ¿Se dan cuenta de cuál es el punto de Jesús en esta parábola? Jesus is saying, Jesús está diciendo, as this unjust steward was looking out for tomorrow, así como este mayordomo infiel que está procurando asegurar su futuro, and he was using his master's resources to secure his immediate earthly future, y estaba utilizando los bienes materiales de su amo para asegurarse su futuro aquí en la tierra. you too are a steward of a master's resources. De esa misma manera, ustedes son mayordomos, administradores de los bienes de su amo. And how are you using those resources to secure your eternal future? Y la pregunta es, ¿cómo están ustedes usando esos bienes para asegurarse su How are you- futuro eterno? How are you using your master's resources relative to his eternal kingdom? ¿Cómo están utilizando los recursos de su amo en relación con el reino eterno? This is the application of this parable. Esta es la aplicación de la parábola. Those of you who are here this morning, I presume, are ministers or leaders in the church. Los que están aquí esta mañana asumo que son ministros o líderes en sus iglesias. What resources has your master given you ¿Qué recursos les ha dado su amo, su Señor, as stewards como mayordomos promoting his kingdom? para promover su reino? Well, one of the greatest resources you have is your own time. Uno de los recursos más grandes que tienen es su propio tiempo. As one who has been ordained, set apart, Como alguien que ha sido ordenado, que ha sido apartado, you have been set apart for a specific purpose. ustedes han sido apartados con un propósito específico. What is that purpose? ¿Cuál es ese propósito? That purpose is that you function as a servant of the ascended Christ. El propósito es funcionar como siervos de Cristo ascendido. Jesus Christ carries out his work upon this earth, promoting and building his kingdom through chosen servants. Jesucristo hace su obra en esta tierra, promoviendo su reino a través de ustedes. How do we know this? ¿Cómo lo sabemos? Turn to Ephesians chapter 4, beginning with verse 11. Vengan conmigo a Efesios capítulo 4, empezando con el versículo 11. Danielle, I'm going to have you read from chapter Ephesians 4, verse 11 on through verse 16. Vamos a leer desde el versículo And ask- 11 hasta el 16. Ask them, as you read this, Y al leer esto, to think, what do these offices have in common? piensen qué tienen en común todos estos oficios And what is the purpose? What's accomplished through the ministry of these offices? y cuál es el propósito, qué es lo que se logra a través del servicio de estos oficios. I want us to have those two things in mind as we read this. Piensen en estas dos cosas al leer el pasaje. You may read. Efesios 4 del 11 al 16. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación,
en amor. In verse 11 we read, "And he himself gave some." En el versículo 11 leemos, y él dio a algunos. Who is the he in this passage? ¿Quién es ese él en este pasaje? In the English Bible, he is capitalized. En la versión que tenemos en español, algunas traen ese él en mayúscula, Because he refers to Jesus Christ. porque se refiere a Jesucristo. Jesus Christ Jesucristo has given some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. ha dado a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. What is unique about apostles, prophets, evangelists, and pastors, teachers? ¿Qué tienen de particular los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros? What do they all have in common? ¿Qué tienen en común todos ellos? They are all called to minister the word. Todos son llamados a ministrar la palabra. The apostles Los wrote the New Testament, Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, but also evangelists. Remember Luke? pero también evangelistas como Lucas. Luke is never identified as an apostle. Lucas nunca es identificado como un apóstol. Luke is identified as an evangelist. Lucas es identificado como un evangelista. And yet he wrote the Gospel of Luke and the book of Acts. Y sin embargo escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. It's those evil spirits. Esos espíritus malignos. Yes, don't like what I'm doing right now. No me gusta lo que están haciendo. So, apostles and evangelists wrote the New Testament. Así que entonces, apóstoles y evangelistas escribieron el Nuevo Testamento. Who wrote the Old Testament? ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? The prophets. Los profetas. Prophets. Moses. Moisés. David. Daniel. Ezekiel. Daniel. Ezequiel. Oseas. Amós. Prophets Profetas. wrote the Old Testament. Escribieron el Antiguo Testamento. In Acts chapter 1, after Judas has died, En Hechos capítulo 1, después de que ha muerto Judas, the apostles realized that they need to replace Judas. los apóstoles se dan cuenta de que no han reemplazado a Judas. If you turn in your Bibles to Acts chapter 1, you'll notice that there was a criteria for choosing an apostle. Y si vemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que habían ciertos criterios para elegir al siguiente apóstol. The apostles had to be, in order to be qualified as an apostle, Para ser calificado, para para calificar como un apóstol, you had to be with Jesus from the time of his baptism by John, tenía que haber estado con Jesús desde el momento del bautismo de Jesús por parte de Juan. and you had to be with Jesus all the way through his earthly ministry, Tenía que haber estado con Jesús durante todo su ministerio terrenal and you had to be a witness of the resurrected Christ. y tenía que haber sido testigo de la resurrección o del Cristo resucitado. When this criteria was applied to the men available, Cuando se aplicó este criterio a los hombres elegibles, two men were qualified. calzaron o calificaron 2 hombres They didn't know who to choose. y no sabían a cuál de los 2 escoger. So rather than having an election, Así que en lugar de hacer una votación, they cast lots, echaron suertes and one man was chosen. y eligieron a un hombre. This is why it's such a big deal that the Apostle Paul was an apostle. Y por esto es tan importante el hecho de que el apóstol Pablo sea apóstol también. Because the Apostle Paul did not meet these qualifications. Porque el apóstol Pablo no calzaba en estas calificaciones. And that's why the road to Damascus is such a big deal. Y por eso es tan importante lo que ocurre en el camino a Damasco. Because the resurrected Christ actually appeared to Paul, Porque el Cristo resucitado de hecho se le presentó a Pablo. knocked him off his horse, Lo hizo botado de su caballo. blinded him, Lo dejó ciego. confronted him with the fact that he was an enemy of Christ. Lo confrontó con el hecho de que estaba actuando como enemigo de Cristo. Paul, why do you persecute me? Pablo, ¿por qué me persigues? Paul was headed to Damascus to gather Christians that they might be arrested and persecuted and imprisoned. Pablo iba hacia Damasco para arrestar a los cristianos, para meterlos a la cárcel. But now Christ
Pero ahora Cristo blinded Paul in terms of his earthly eyes, lo deja ciego de sus ojos terrenales, but he opened his spiritual eyes that were pero blind. abre sus ojos espirituales. And he not only revealed Christ to Paul, he not only revealed Christ to Paul, Y no solamente le revela a Cristo a Pablo, a man who was an enemy of God now had become a new creation. sino que este hombre que había sido enemigo de Dios ha sido hecho una nueva criatura. And Paul had nothing to do with it. Y Pablo no tuvo nada que ver con eso. Paul never chose Jesus. Pablo nunca escogió a Jesús. Think about that. Piensen en eso. Paul never chose Jesus. Pablo nunca escogió a Jesús. Jesus chose Paul. Jesús escogió a Pablo. And Jesus made it clear, I didn't just choose you. Y Jesús dejó muy claro y le dijo, no solamente te he I escogido, chose you to be an apostle. sino que te he escogido para ser apóstol. And therefore Paul is under the tutelage of Christ. Y por eso Pablo queda bajo el tutelaje de Cristo. And he's taught by others, and eventually he begins his apostolic ministry. Y otros le enseñan hasta que eventualmente inicia su ministerio apostólico. But Paul refers to himself as one who was abnormally born. Pero Pablo se refiere a sí mismo como uno que había nacido de manera anormal, un abortivo. Why was he abnormally born? ¿Por qué había nacido de manera normal? Because he was not present with Jesus Christ when he was baptized and his entire earthly ministry, including his resurrection. Porque no estuvo presente con Jesús cuando él fue bautizado, ni estuvo presente durante su ministerio terrenal, ni cuando fue crucificado, ni resucitó. And therefore Paul is the one exception. Por lo tanto, Pablo es la única excepción. There's no others. No hay más. Let's go back to Ephesians 4. Regresemos a Efesios 4. So Christ has given some, or called some, to be apostles, prophets, evangelists, Entonces Cristo ha llamado a algunos para ser profetas, para ser apóstoles, evangelistas. and God has used those men and those offices to give us His word. Y Dios utilizó a esos hombres para darnos su palabra. And now that there's no longer prophets like there was in the Old Testament, apostles like there was in the New Testament, or even evangelists like Luke, Y ahora que ya no hay profetas como los hubo en el Antiguo Testamento, apóstoles como los hubo en el Nuevo Testamento, o evangelistas como Lucas, Christ raises up pastors and teachers. Cristo ha levantado pastores y maestros. And what do they have in common with the prophets, apostles, and evangelists? ¿Y qué tienen estos en común con los profetas, apóstoles y evangelistas? Their primary calling is the ministry of the word. Su llamado principal es el ministerio de la palabra. I like to read old books. A mí me gusta leer libros antiguos. One of my favorite old authors is a man by the name of William Perkins. Uno de mis autores favoritos antiguos se llama William Perkins. He wrote 3 massive folios, Escribió 3 folios enormes the time of the Protestant Reformation. durante el tiempo de la Reforma Protestante. I have 2 of them. Tengo 2 de esos volúmenes. Big leather books, Grandes libros de cuero enormes, published in 1612. publicados en el año 1612. And William Perkins Y William Perkins writes a treatise on preaching. escribió un tratado sobre la predicación. You know what he calls preaching? ¿Y saben cómo llama él a la predicación? Prophesying. Profetizar. The old reformers Los antiguos reformadores viewed preaching veían la predicación as prophesying como profetizar, because they understood that preachers had been set apart by Christ porque entendían que los predicadores han sido apartados por Cristo and that the ascended Jesus Christ, y que el Jesucristo ascendido, by the power of the Holy Spirit, por el poder de su Espíritu Santo, by the agency of the Holy Spirit, con la ayuda del Espíritu Santo, would work through the preaching and teaching ministry of his servants. haría su obra a través de la predicación y el ministerio de sus siervos. And it's through that gospel preaching Y es a través de esa predicación del Evangelio that Jesus Christ comes to sinners. que Jesucristo llega a los pecadores. Sinners who hate him.
Los pecadores que le odian. Sinners who are not wanting to choose him. Pecadores que no están buscando escogerlo. Sinners who don't want to repent. Pecadores que no quieren arrepentirse. Think about what the Apostle Paul says in Romans chapter 3, beginning with verse 9. Piensen en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 9. The Apostle Paul says, this is true of both Jews and Gentiles. Pablo dice, esto se cumple tanto en judíos como en gentiles. And he quotes from Psalm 14. The Jews had only applied Psalm 14 to the Gentiles and not themselves. Y cita el Salmo 14, y los judíos solamente habían aplicado ese salmo a los gentiles, no a ellos mismos. And Paul says there is none righteous. Y Pablo dice, no hay ninguno justo, There's none who understand, no hay quien entienda, and there's none who seek God. y no hay quien busque a Dios. He says the poison of vipers is on their lips, their tongues. Él dice que sus lenguas, sus bocas son como veneno de serpientes, Their feet que sus pies are swift to shed blood. van directo a hacer maldad, a derramar sangre. That's why your country's considering abortion, Por eso es que su país está considerando el aborto como una opción, because their feet are swift to shed blood. porque sus pies se apresuran a derramar sangre. In the United States of America, since we legalized abortion in 1973, En Estados Unidos, desde que legalizamos el aborto en 1973, 60 million children have been aborted. han sido abortados 60 millones de niños. We look at the ancient people who offered their children to Moloch, and we think we're so much better. Pensamos en las personas de antaño que ofrecían sus bebés a Moloch y pensamos que somos mucho mejores que ellos. Just because we murder our children while they're in the mother's womb in a clinic that's sterile? Solo porque los asesinamos mientras están en el vientre de su madre en una clínica estéril. Why do I pause and emphasize this? Quiero hacer una pausa y enfatizar este punto, Because I want to demonstrate that we are just as wicked as the ancient people. porque quiero demostrarles que somos tan perversos como la gente de antaño. Apart from Jesus Christ, Sin Jesucristo, apart from God's grace, sin la gracia de Dios. this is the spiritual condition of all men. Esta es la condición espiritual de todos los hombres. And then the Apostle Paul goes on, Y luego el apóstol Pablo sigue. and eventually he concludes by saying, there is no fear of God. Y finalmente termina diciendo, no hay temor de Dios. I want you to think about that. He's saying this of the Jews. Piensen en esto. Se está refiriendo a los judíos. He's saying this about the physical descendants of Abraham. Se refiere a los descendientes físicos de Abraham. He's saying this about men who've been circumcised. He's saying this about men who have this book. Se refiere a hombres que habían sido circuncidados, hombres que tenían las escrituras. But these men are self-righteous. Pero estos hombres tenían justicia propia. They don't see themselves as sinners. No se veían a sí mismos como pecadores. They're looking for a Messiah Estaban esperando un Mesías who will raise an army and whip up on the Romans. que levantara un ejército y derrotara a los romanos. They're looking for a Messiah that will create an earthly Jerusalem that's grand and glorious and spectacular. Estaban esperando un Mesías que hiciera una Jerusalén terrenal grandiosa, espectacular, gloriosa. And how do they recognize this Messiah? Pero ¿cómo vieron a este Mesías? They want a Messiah who's going to come and perform miracles, signs. Querían un Mesías que viniera y hiciera milagros y señales. They're consumed with signs and wonders. Estaban consumidos por buscar señales y maravillas. The Greeks are consumed with wisdom. Y los griegos buscaban sabiduría. But Christ crucified Pero el Cristo crucificado is a stumbling block both to the Jews and the Greeks. es una piedra de tropiezo para judíos y para griegos. The message of Jesus Christ crucified is a stumbling block to those who are consumed with signs and wonders like the Jews. El mensaje del Cristo crucificado es una piedra de tropiezo para los judíos que están consumidos por el deseo de ver señales y maravillas. And those who have their confidence in earthly human wisdom, Y aquellos que confían en la sabiduría terrenal, it seems utterly stupid parece completamente estúpido that a king would come que venga un rey to earth and establish his kingdom Ah. by offering himself on a cross to die for his subjects. a venir a la tierra y establecer su reino ofreciéndose en una cruz por sus súbditos. No king does that.
Ningún rey hace eso. No king has ever come Ningún rey ha venido jamás to serve rather than be served. a servir en lugar de ser servido. No king has ever established his kingdom in his death. Ningún rey ha establecido su reino muriendo. But one king. Solo uno. And this king's kingdom will endure forever, Y el reino de este rey permanecerá para siempre, for eternity. por la eternidad. This is the message preachers and teachers have been entrusted with. Este es el mensaje que se les ha encomendado a los predicadores, a los maestros. If you're a pastor, Si eres pastor, you have been set apart by Así- Christ himself. has sido apartado por Cristo mismo. You are a steward of his word. Eres mayordomo de su palabra. And you are a steward Y si eres, of this gospel message. y si eres mayordomo de este mensaje del Evangelio, y eres mayordomo de este mensaje. The most basic distinction in all the Bible La distinción más básica en todas las escrituras is the distinction between the law and the gospel. es la distinción que existe entre la ley y el Evangelio. The law comes to us and it commands. La ley viene a nosotros con mandatos. Think of what the Apostle Paul said in Romans chapter 3 after he just had this long indictment demonstrating the depravity of men. Piensen en lo que dice el apóstol Pablo después de que ha escrito toda esta acusación demostrando la depravación de los hombres. In verse 20, he says, "No man will be declared righteous in God's sight by observing the law." Dice en el versículo 20 que ningún hombre será justificado ante Dios por guardar la ley, But rather by the law, men become conscious of their sin. sino que por medio de la ley los hombres son conscientes de pecado. And therefore, as a steward of this word, Por lo tanto, como mayordomos de esta palabra, do you preach the law in such a way that you show men their sin? ¿predica usted la ley de tal manera que le muestra a los oyentes su pecado? Or do you pander to the culture? ¿O está usted tratando de complacer a la cultura? Do you help them understand the bad news, their sin, ¿Les ayuda a usted a entender las malas nuevas del pecado? until they understand the bad news? Porque hasta no entender las malas nuevas, Sinners will never flee to Jesus Christ crucified. los pecadores jamás van a acudir al Cristo crucificado. First, you have to understand the bad news before you'll ever understand the good news and Prim- appreciate it. Primero tienes que entender las malas nuevas antes de poder entender y apreciar las buenas nuevas. Let me illustrate this using scripture to interpret scripture. Voy a usar las escrituras para interpretar las escrituras y darles un ejemplo de esto. When the rich young ruler came to Jesus, Cuando el joven rico vino a Jesús, what question did he ask? ¿cuál fue la pregunta que hizo? He said, "What must I do to inherit eternal life?" Preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Did Jesus take him to the gospel and say, "Believe on me"? ¿Le enseñó Jesús el evangelio y le dijo, cree en mí? No, he didn't do that. No, no le dijo eso. Instead, he took him to the law. En lugar de eso le señaló la ley. Why did Jesus take him to the law? ¿Por qué le señaló la ley? Because the law makes you conscious of your sin. Porque- And this man was not conscious of his sin. Porque la ley te hace consciente de pecado y este joven rico no era consciente de su pecado. The Jews believed if you were rich, like the rich young ruler, you were favored by God, blessed by God. Los judíos pensaban que si una persona era rica como ese joven rico, era bendecido por Dios, era favorecido por Dios. And therefore, this man approaches Christ Y por lo tanto este hombre se acerca a Jesús with confidence in his own righteousness. confiando en su propia justicia. He's able to write the check. He's got a lot of money. Tiene mucho dinero, él puede escribir el cheque. Just tell me what I got to do, and I'll do it. Solo dígame qué tengo que hacer y lo hago. And Jesus reads off the commandments. Y Jesús le muestra los mandamientos. This man says, "Done. Since I was child, taken care of, no problem." Y el joven rico le dice, listo, yo ya cumplí con eso desde que era pequeño, no hay problema. But this man's understanding of the law is superficial, Pero su entendimiento de la ley era superficial. and therefore Jesus now applies the law to his heart because he knows you can't have two masters. Entonces Jesús aplica la ley a su corazón porque él sabe que no debemos tener dos señores. Sell all your possessions and give to the poor. Y le dice, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. And this man walked away sad.
Y dice la Biblia que este hombre se fue triste. Jesus used the law to show him his sin and his misery. Jesús utilizó la ley con el joven rico para mostrarle su pecado y su miseria. As a steward of God's word, Como mayordomo de la palabra de Dios, do you have the ability and the confidence in God's word ¿tiene usted la habilidad y la confianza en la palabra de Dios to use the law according to this first use, to make men conscious of their sin? para utilizar la ley de acuerdo con este primer uso de la ley, de hacer que los hombres sean conscientes de su pecado? It's only after men have become conscious of their spiritual poverty Es solo cuando los hombres son conscientes de su pobreza espiritual. and they see themselves as sinners. Es solo cuando se ven como pecadores. Jesus said, I didn't come for the righteous, I came for sinners. Jesús dijo, yo no vine a salvar a los justos, vine a salvar That then they are pecadores. ready to hear the good news of Christ crucified. Es entonces cuando van a estar listos para escuchar las buenas nuevas de Cristo crucificado. Think about this for a moment. Piensen un momento en esto. If the law shows us our sin and misery, Si la ley nos muestra nuestro pecado y miseria, does the law deliver you from the guilt of sin? ¿nos libera la ley de la culpa del pecado? No. No. Does the law deliver you from the bondage of sin? ¿Nos libera la ley de la esclavitud al pecado? No. No. Does the Holy Spirit use the law to produce faith in your heart? ¿Utiliza el Espíritu Santo la ley para producir fe en tu corazón? No. No. Does the law translate you from the kingdom of darkness to the kingdom of light? ¿Te pasa la ley del reino de las tinieblas al reino de la luz? You see why the Apostle Paul in Romans chapter 1 verses 16 and 17? ¿Se dan cuenta de por qué Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17? For I'm not ashamed of the gospel, because the gospel is the power of God unto salvation. Que no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. It's only through the gospel that men are delivered from the guilt of their sin, the bondage of their sin, and they're translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Es solamente a través del Evangelio que los hombres son transformados, que son pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, liberados de la esclavitud del pecado. If you want to experience Holy Spirit power in your ministry, Si usted quiere experimentar poder del Espíritu Santo en su ministerio, commit yourself to becoming a great gospel preacher. comprométase con llegar a ser un gran predicador del Evangelio. Christ has set you apart to minister, to be a steward of this word. Cristo te ha apartado para ser ministro de esta palabra, mayordomo de esta palabra. And therefore you need to know this word. Por lo tanto, necesita conocer esta palabra. And you need to be able to rightly divide the word. Y tiene que ser capaz de distinguir dentro de esta palabra. The Apostle Paul told Timothy, watch your doctrine in your life and you will save those who hear you. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado por tu doctrina y por tu vida, y podrás salvar a los que te oyen. Did you hear that? ¿Se dan cuenta? Watch your doctrine Cuidado con su doctrina and your life. y cuidado con su vida. Paul also tells Timothy, make sure you use the law lawfully. Y Pablo también le dice a Timoteo, usa la ley de manera legítima. In other words, there's an appropriate use for the law. En otras palabras, hay un uso apropiado para la ley. There's a limitation for the law. La ley tiene sus límites. Don't expect the law to do what only the gospel can do. No esperen que la ley pueda hacer lo que solo el Evangelio puede hacer. That's called rightly dividing the word of God. Eso es hacer una división correcta en la palabra de Dios. Knowing how to divide the law between law, or the word of God between law, lay, and gospel. Saber distinguir dentro de la palabra de Dios entre la ley y el Evangelio. The law comes to the sinner with big gnashing teeth, and it demands perfect personal righteousness. La ley viene ante el pecador con los dientes afuera, pidiéndole perfecta justicia. It makes the sinner conscious of their sin, but it offers them no deliverance. Hace que los hombres sean conscientes de su pecado, pero no les ofrece ninguna libertad. The law says, do this and live, La ley dice, haz esto y vivirás. but there is no man who's able to satisfy the righteous demands of God's law. Pero no hay hombre en la tierra que pueda satisfacer las demandas justas de la ley de Dios, Except one man, excepto uno,
Jesus Christ. Jesucristo. Remember when the rich young ruler came to Jesus? ¿Recuerdan cuando el joven rico llegó a Jesús? Jesus said, hold on. Jesús le dijo, suave. I know where you're going. Le dijo, yo sé para dónde vas. There's only one who's righteous. Solo hay uno bueno, solo hay uno justo. Therefore, before you ask your stupid question, there's only one who's righteous. Así que antes de hacer su tonta pregunta, entienda que solo hay uno que es justo. So think twice about asking me what you must do to inherit the kingdom of God. Así que piénselo 2 veces antes de preguntarme qué debe hacer usted para ganarse el reino de Dios. But in self-confidence, the man plows forward. Pero con confianza en sí mismo, el joven rico continúa. Think about this. Y piensen en esto. Everything that God's law requires of you Todo lo que la ley de Dios demanda de ti has been provided for you te ha sido provisto by Jesus Christ. por Jesucristo. The law requires perfect personal... I'll stay in front of the camera even though it's hard. The law requires perfect personal righteousness. La ley demanda una justicia personal perfecta. You're bankrupt, you don't have it. Están en bancarrota, ninguno de ustedes lo tiene. But by faith alone in Christ alone, Pero when you solo believe por on fe, Jesus Christ, solo en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, not only have your sins been legally imputed to Christ, he was condemned for your sins and died for your sins. no solamente tus pecados fueron imputados a Cristo, de modo que Él fue condenado por tus pecados y murió por tus pecados, Satisfying God's justice and the righteous requirements of the law. satisfaciendo así la justicia de Dios y las demandas justas de la ley, In terms of the penalty. en términos de la pena, del castigo. But for 33 years, Jesus lived upon this earth and he never sinned. No solo eso, sino que durante 33 años Jesús vivió en esta tierra y no pecó nunca. The Apostle Paul in Philippians chapter 2 says, Jesus Christ, was obedient unto death. Pablo dice en Filipenses 2 que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. He actually laid his life down voluntarily in death. De modo que Él ofreció su vida de forma voluntaria para morir In obedience to his Father. en obediencia a su Padre. And therefore, by faith alone in Christ alone, Y por lo tanto, solo por fe y solo por Cristo, not only do you receive the pardoning of your sins, the forgiveness of sins based upon Christ's satisfaction, no solamente recibes el perdón de los pecados por lo que hizo Cristo, porque Él satisfizo la ira de Dios, but the sinner now actually receives the imputed righteousness of Jesus Christ. sino que el pecador que ha creído también recibe, es imputado la justicia de Cristo. I grew up in church, Yo crecí en la iglesia and I didn't learn that until I was an adult. y no había aprendido esto hasta que me hice muy adulto. I thought salvation was just the forgiveness of sins. Yo pensaba que la salvación era solamente el perdón de los pecados. I had no idea that the doctrine of justification, the Pauline biblical doctrine of justification, Yo no sabía que la doctrina que enseña Pablo acerca de la justificación, that Paul teaches that the righteousness of Christ is legally imputed to the believer, and based upon receiving Christ's righteousness, God declares us in his high court just, righteous. que el hombre, el pecador, ha recibido la justicia de Dios también. No solamente Cristo recibe el pecado del pecador y sufre su castigo, sino que el pecador recibe la justicia de Cristo y es declarado justo ante Dios. So, Entonces, when your conscience accuses you, cuando tu conciencia te acuse, where do you go for comfort and strength? ¿dónde buscas consuelo y fortaleza? Do you find comfort and strength by committing yourself to trying harder? ¿Encuentras consuelo y fortaleza en un compromiso más profundo para esforzarte más la próxima vez? Or do you find comfort and strength by resting in Jesus Christ and his righteousness? ¿O encuentras tu consuelo y fortaleza descansando en la justicia de Cristo en su vida? I noticed you were singing a song, Holy Spirit, work in me. Noté que estaban cantando un canto que dice Espíritu Santo, obra en mí. When I was a young man, Cuando yo era joven,
I walked the sinner's aisle probably 100 times, if not more. Yo fui al altar a hacer la oración del pecador por lo menos unas 100 veces, si no más. I said the sinner's prayer. I rededicated my life to Christ. Hacía la oración y volví a dedicar mi vida a Cristo una y otra vez. But by Wednesday, Pero por ahí del miércoles, if not earlier, sino antes, my conscience was accusing me, and I knew I was struggling with my sin. mi conciencia ya me estaba acusando y yo sabía que estaba luchando contra el pecado And I questioned my salvation. y cuestionaba mi salvación. Listen to this distinction. Escuchen la distinción. Do you find comfort and strength in what Christ is presently doing in you? ¿Encuentras tu consuelo y fortaleza en lo que Cristo está haciendo en ti en este momento? Or ultimately, do you find comfort and strength in what Christ has already done for you? ¿O encuentras tu consuelo y fortaleza en última instancia en lo que Cristo ya ha hecho por ti? In Romans chapter 7, even the Apostle Paul said, the very things I want to do, I don't do. The very things I don't want to do, I do. En Romanos 7, el mismo apóstol Pablo dice: las cosas que quiero hacer no las hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Paul obviously was not finding comfort and assurance in what Christ was doing in him. Obviamente Pablo no encontraba su consuelo y fortaleza en lo que Cristo estaba haciendo en él en ese momento. The Apostle Paul cries out, "Oh, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" El apóstol Pablo clama y dice: miserable de mí, ¿quién me salvará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesus Christ! Jesucristo, Jesus Christ! Jesucristo. Paul knew that sanctification in this life is imperfect. Pablo sabía que la santificación de este lado del cielo es imperfecta, But Paul knew that in his death, pero Pablo sabía que en su muerte he would be delivered from sin fully in terms of any control of sin. sería liberado por fin completamente de cualquier control del pecado. Do you see why the Apostle Paul says, "For I am not ashamed of the gospel," because the gospel is the power of God. ¿Se dan cuenta de por qué Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación? Now I pray that Christ is at work in you, and he is if you belong to him. Ahora yo le pido a Dios que Cristo esté actuando en sus vidas, obrando en sus vidas, y si son de Cristo, así es. But comfort, Pero el consuelo, but strength, pero la fortaleza, assurance of salvation la seguridad de su salvación is only found by resting in the saving life, death, resurrection, and ascension of Jesus Christ. solamente se encuentra en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo el Salvador. Why have I taken the time to do this morning? Les agradezco por darme la oportunidad de hablar de esto con ustedes en esta mañana. Because if you are a pastor and a teacher in Christ Church, Porque si eres pastor o maestro en la iglesia de Dios, Christ has trusted the ministry of this word to you. Cristo te ha encomendado a ti el ministerio de esta palabra. He's trusted the ministry of the law. Te ha dado el ministerio de la ley. But he's also trusted to you the ministry of the gospel. Pero también te ha encomendado el ministerio del evangelio. And there is no power Y no hay poder in terms of bringing dead sinners to life, para llevar a los pecadores a la vida, in terms of delivering men from the guilt of sin, para liberar a los hombres de la culpa del pecado. apart from the preaching of Jesus Christ crucified, No hay poder fuera de la predicación de Jesucristo crucificado. apart from the preaching of all that Christ accomplished through his earthly ministry. Fuera de la enseñanza de todo lo que Cristo logró en su ministerio terrenal. And therefore, Por lo tanto, as a steward, como mayordomos, how much time do you spend reading this book and diligently studying this book? ¿cuánto tiempo pasas leyendo este libro y estudiando con diligencia este libro? How much time do you spend watching your doctrine ¿Cuánto tiempo pasas velando por tu doctrina
That's what Paul told Timothy. Watch your doctrine Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Guarda tu doctrina and your life, y tu vida, and you will save those who hear you. y salvarás a los que te escuchan. Do you believe that? ¿Lo creen? If you don't believe that, you have no business being a preacher. Si usted no cree en eso, entonces por favor deje el púlpito, deje de predicar. Christ conducts his ministry on earth Cristo conduce su ministerio aquí en la tierra through men who've been set apart for this ministry. a través de aquellos que han sido apartados para este ministerio. And we're out of time. Se nos acaba el But tiempo. if we had the ability to go back to Ephesians chapter 4, beginning with verse 11, we would see that Paul explains all the benefits of this word ministry. Pero les invito a regresar a Efesios capítulo 4 y ver todos los beneficios que vienen de estos ministerios de los que Pablo está hablando. Paul says it's through this word ministry, this ministry of the word, that he perfects Él dice que a través del ministerio de la palabra es que perfecciona the body of Christ. el cuerpo de Cristo. Sinners. A los It's through pecadores. this word ministry that he builds up and edifies the body of Christ. Es a través de este ministerio de la palabra que Él edifica el cuerpo de Cristo y lo hace crecer. It's through this word ministry that he edifies the souls and strengthens your faith and sustains you in your faith. Es a través de este ministerio que Él alimenta nuestras almas y nos sostiene y nos fortalece en la fe. It's through this ministry that the Holy Spirit and Jesus Christ bring confidence Es a través de este ministerio que el Espíritu Santo y Jesucristo traen confianza and conviction and unity. y convicción y unidad. It's glorious. Es algo glorioso, It's amazing. es sorprendente. So often we want to accomplish these things through some other means. Muchas veces nos vemos tratando de alcanzar esas metas utilizando otros medios. Pastors can get so busy doing all this other stuff. Y los pastores pueden ocupar su tiempo con un montón de cosas. Let your deacons and elders and other people do all the other stuff. Deje que los diáconos y los ancianos y otras personas hagan todas esas cosas. You were set apart to be ministers of this word. A usted lo apartaron para ser ministro de esta palabra. Commit yourself to the study of this word. Comprométase con el estudio de esta palabra. Show God's people you have confidence in this word. Muéstrele al pueblo de Dios que usted confía en esta palabra. Become a steward of this gospel that you might articulate it and explain it in detail, in a robust way, where Christ is exalted in the midst of your people. Comprométase con conocer este evangelio, ser buen mayordomo de este evangelio, que lo pueda articular, que lo pueda explicar, que lo pueda aplicar para la edificación de su pueblo. May Christ be gracious to us Que Cristo muestre su gracia para con nosotros, in our weakness en nuestra debilidad, and the lack of our faithfulness. en nuestra falta de fidelidad, May He strengthen us. que Él nos fortalezca, May He strengthen us. que Él nos fortalezca. Let's pray. Oremos. Father in heaven, Padre que estás en los cielos, we ask this morning te pedimos en esta mañana that Jesus might fill us with His Spirit. que Jesús nos llene con su espíritu And may we be instructed y que podamos ser instruidos by the Spirit of God. por el Espíritu de Dios, May we come to a place of mental rest. que podamos alcanzar un lugar de paz mental, May we come to a place of conviction un lugar de convicción, where we understand that powerful Spirit ministry is powerful word ministry. donde podamos entender que la obra poderosa del Espíritu es realmente la obra poderosa de la palabra, For the Spirit works through the word. porque el Espíritu obra a través de la palabra. In John chapter 4, En Juan capítulo 4, in the discussion between Jesus and the woman at the well, en la discusión que tuvo Jesús con la mujer en el pozo, the subject of worship came up. surgió el tema de la adoración. And Jesus told the woman, Y Jesús le dijo a aquella mujer: My Father in heaven seeks those who will worship Him in spirit and in truth. Él dijo, mi Padre en el cielo busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. There is no worshiping God in spirit apart from worshiping Him in truth. No existe la adoración de Dios en espíritu sin la adoración de Dios en la verdad.
This is why the Apostle Paul tells Timothy to watch his doctrine. Y por esto Pablo le dice a Timoteo que guarde la doctrina. There is no worship in spirit No hay adoración en espíritu apart from worship in truth. sin adoración en la verdad. We think of the high priestly prayer of Jesus in John chapter 17, Pensamos en la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, where Jesus is praying for all those that the Father has given to him. donde Jesús está orando por todos aquellos que el Padre le dio. And he prays that God the Father might sanctify them by the truth. Y le pide a Dios que los santifique por la verdad. And then he says, my word is truth. Y luego dice, mi palabra es verdad. Lord, may we be sanctified Señor, santifícanos in our minds, en nuestras mentes, in our hearts. en nuestros corazones. May we be sanctified in our tongues. Santifícanos en nuestras lenguas. May our lives be sanctified. Que nuestras vidas sean santificadas. May our doctrine be sanctified. Que nuestra doctrina sea santificada. Sanctify us by the Spirit through the truth, we pray. Santifícanos por medio del Espíritu Santo en la verdad, te rogamos. Sanctify us by your word, we ask. In Jesus' name, amen. Santifícanos por tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen.